comienza el espacio con información sobre temas jurídicos, Derecho a la Radio, con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestro programa Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, que se transmite a través del 94.9 de la frecuencia modulada Universo FM. También lo hacemos a través de nuestras redes sociales, Facultad de Derecho Oficial y Facultad de Derecho UCOL, a través de este último enlace en el canal de YouTube. Y bueno, como cada programa, se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancela. Hola Bárbara, muy buena tarde, bienvenida. Hola, no, qué gusto saludarte y por supuesto hay que recordarles también a nuestra audiencia que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado en punto de la 1 de la tarde en esta misma estación radio de la Universidad de Colima 94.9. El día de hoy además vamos a abordar un tema muy interesante que es justamente constitucionalismo y cambio climático. Así es, Bárbara, un tema muy interesante con un súper invitado de lujo, pero bueno, antes de pasar la entrevista, iniciaremos este programa como tradicionalmente lo hemos hecho a lo largo de ya de 3 años de producción, y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presentará la editorial de esta tarde. Adelante, doctor Méndez Rivera. Muy buenas noches desde Colima, México. Bueno, el editorial de hoy es Cambio Climático y Derechos Constitucionales de la Naturaleza. Para el jurista ecuatoriano Mario Melo, frente a la emergencia del cambio climático, el reconocimiento constitucional de la personalidad jurídica de la naturaleza, o Pachamama, constituye un corte en la historia del derecho constitucional contemporáneo, no solo en lo referente a la protección de la naturaleza, entendida como naturaleza viva de los ecosistemas, sino también respecto a los sujetos de derechos de esos ecosistemas, como son las especies tanto del mundo animal como del mundo vegetal. El constitucionalismo ecológico busca ir más allá del fundamento tradicional del constitucionalismo clásico, basado en el contrato social de cuño antropocéntrico o contrato exclusivo entre seres humanos, dejando fuera otros seres vivos que comparten la misma naturaleza viva de los humanos, lo que cambia con el constitucionalismo ambiental de corte biocéntrico, que considera el pacto de Pachamama como pacto con la naturaleza viva, que abarca a todos los seres vivos, incluidos los seres humanos. Así se hace necesario construir una nueva filosofía del derecho con enfoque de ética biocéntrica que tenga incidencia en el derecho constitucional. Este nuevo paradigma filosófico de ver a la naturaleza viva ya no como un algo, sino como un alguien que tiene derechos. Pone en crisis el racionalismo de la modernidad, que ha sido en gran medida el motor ideológico que ha empujado a la enorme depredación provocada por el predominio del lucro económico sobre el equilibrio ético entre lo social y lo natural, como agudamente lo analiza Enrique Leff en la Ética Andina del Summa Kawasai o Buen Vivir, por lo que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza viva a nivel constitucional nos muestra que frente a la emergencia del cambio climático puede haber otro mundo posible del buen vivir. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Así es, Bárbara. Y bueno, ahora procedemos a la sección de entrevista y contamos con un invitado amigo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y de México, y es el maestro Mario Peña Chacón. Él es profesor de la Universidad de Costa Rica y coordinador de la maestría en Derecho Ambiental de dicha universidad, así como consultor del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Bienvenido, maestro Mario Peña, a este su programa Derecho a la Radio. Buenas tardes, Enoc. Buenas tardes, Bárbara. Es un verdadero placer, un privilegio poder compartir con ustedes alguno de los temas que tanto nos apasionan desde la perspectiva del constitucionalismo ambiental latinoamericano. Doctor, justamente hablando de este tema, ¿nos puede compartir, es realmente cierto que existe un nuevo constitucionalismo en el contexto del cambio climático? La respuesta sería afirmativa.
el constitucionalismo del siglo XXI debe darnos las respuestas a la triple crisis que estamos viviendo en este momento a nivel planetario. Una crisis climática, una crisis de pérdida de biodiversidad y una que también se refleja en una extinción masiva de especies y, por supuesto, la crisis sanitaria que estamos viviendo hasta la fecha, que es el COVID-19. De esta manera, el neoconstitucionalismo latinoamericano tiene que darnos respuestas ante una nueva era geológica en que se encuentra el planeta Tierra, que se llama la nueva era geológica del Antropoceno. Ante esta nueva era geológica y ante los desafíos que nos impone esta triple crisis planetaria, tenemos algunos países como Venezuela, Ecuador, República Dominicana y Cuba, que han constitucionalizado eso que vamos a denominar el nuevo bien jurídico, cambio climático o sistema climático. ¿Okay? Ya tenemos que empezar a cuestionarnos cuál es la naturaleza jurídica del sistema climático. Bueno, ya hay 4 distintas constituciones políticas en Latinoamérica que lo han elevado a rango constitucional, mientras que otros países latinoamericanos le han dado... se han preocupado y han desarrollado el tema de la crisis climática a través de leyes generales en materia de cambio climático, como lo han sido Guatemala, Honduras, México, bueno, ustedes tienen una, Brasil, Perú, Argentina, Colombia y, si no me equivoco, Paraguay. Y es que estos temas ya no solo se quedan en la constitución política o en leyes de ambiente o leyes especiales de cambio climático, sino que estamos frente a una verdadera oleada de litigios climáticos. Dice el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que existen 1.550 litigios climáticos hasta julio del año pasado, hasta el 2020, perdón, en 38 distintos países. Mientras que en Latinoamérica se han logrado mapear, por decir así, al menos 50 casos. En México, en Brasil, en Colombia, en Chile. Son casos que están íntimamente ligados con el cambio climático, por supuesto, pero que el contexto es el de los derechos humanos ambientales y cómo los temas climáticos van de la mano con el tema de, por supuesto, de los derechos humanos en materia ambiental. Y nada más así como rápidamente es fácil tener presente que tenemos casos emblemáticos ya por cortes constitucionales en materia de cambio climático. Ahí tenemos el caso de la Corte Constitucional de Colombia. El caso se conoce como de justicia y los niños y niñas y jóvenes por la Amazonía colombiano, que se trató de una acción de tutela declarada con lugar. Y en México tiene también su caso climático, el amparo en revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde en aplicación del principio precautorio se resolvió en cuanto al etanol en las gasolinas, ¿verdad? Entonces se prohibió, se eliminó una prohibición, o el incremento del etanol en la gasolina, precisamente por los daños que puede cambiar en lo que vamos a denominar el sistema climático. Y es que ese sistema climático forma parte ya del contenido sustantivo del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. Ese contenido sustantivo, hoy por hoy, gracias a los desarrollos que nos ha dado tanto el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o el Relator de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, ese contenido está hoy, lo podemos enlistar como aire limpio, agua segura, saneamiento, alimentos sanos y sostenibles, medio ambiente libre de tóxicos, ecosistemas biodiversos y sanos y clima seguro. Ese es el contenido sustantivo, mientras que el contenido procedimental del derecho al ambiente actualmente son los 3 derechos de acceso: acceso a la información, acceso a la justicia y participación pública en la toma de decisiones en materia ambiental. Ahora, doctor, a partir de lo que nos ha dicho, nos quedan 3 minutos antes de concluir con este primer bloque. ¿Cuáles serían los principales paradigmas jurídicos en nuevo constitucionalismo ambiental? Bueno, el principal paradigma sería cambiar esa visión antropocéntrica a una visión más biocéntrica, ecocéntrica o incluso geocéntrica, donde el planeta sea el núcleo duro y el destinatario directo de protección de un nuevo derecho humano renovado que vamos a denominar el derecho humano al ambiente sano dentro de los derechos humanos ambientales. Ese paradigma empieza a cambiar con las constituciones andinas de Ecuador y de Bolivia, pero realmente el mayor impulso lo vemos a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
cuando en la opinión consultiva 2317 y en la sentencia La Cajón contra Argentina nos viene a cambiar completamente el contenido del derecho al ambiente sano. La Corte Interamericana lo que nos dice es que estamos frente a un derecho humano sui generis distinto a los demás derechos humanos porque tutela a la naturaleza y sus elementos como intereses jurídicos en sí mismos, con total independencia del ser humano. Dice la Corte Interamericana que se tutela a la naturaleza a través del derecho humano al ambiente, que ya todos tenemos en nuestras constituciones, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre los riesgos sobre las personas. Entonces, para la Corte Interamericana, la naturaleza y los elementos de la naturaleza son por sí mismos un interés jurídico. La frase exacta que utiliza es intereses jurídicos en sí mismos. Por lo tanto, este derecho humano sui generis, que es el derecho al ambiente, tiene como destinatarios de protección lo humano y lo no humano. Cuando digo lo humano, son las generaciones presentes y futuras, mientras que cuando digo lo no humano, que también es destinatario de protección de este derecho o sujeto de derecho, como le queramos decir, son las demás especies. Esto nos rompe el paradigma que siempre hemos tenido de que los derechos humanos fueron concebidos o son concebidos exclusivamente para los hombres, por los hombres y de los hombres. Pues no, aquí la Corte Interamericana nos dice que estamos frente a un derecho humano distinto, donde también encuentran protección las demás especies y las generaciones futuras. Muchas gracias. Maestro, ¿nos puede compartir si es viable el paradigma de los derechos humanos de la naturaleza que usted nos está compartiendo, consagrado en algunas constituciones latinoamericanas? La respuesta sería sí, sí es viable, especialmente en aquellos países de tradición andina, donde, como bien nos explicaron en el editorial hace un momento, tienen esa visión de bien vivir o el summa causae. Se trata, bueno, ¿cuáles son estos países? Los andinos que han constitucionalizado los derechos de la naturaleza, Ecuador de manera muy expresa y Bolivia un poco más tácitamente. También tenemos algunas sentencias de la Corte Constitucional de Colombia que van en ese sentido. Esos derechos básicamente son los derechos a existir de la naturaleza, evolucionar y prosperar, que repercuten en el mantenimiento de los procesos ecológicos de los ecosistemas, la restauración, recuperación y rehabilitación de los mismos, y el derecho a tener una representación adecuada a través de un esquema de legitimación activa amplio. El esquema es viable siempre y cuando se logre dotar de contenido a estos derechos. Y la Corte de Ecuador ha empezado luego de 13 años, y hasta el año pasado, empezó a dar pasos en ese sentido, a darle contenido a estos derechos. La Corte de Colombia todavía ha tenido, a pesar de las sentencias de la Amazonía y del Río Atrato que van en esta línea, ha tenido serios problemas en aplicarlos ya en la realidad. O sea, una cosa es que sean plasmados en una sentencia y otra cosa es que en la práctica esto se cumpla, ¿verdad? Entonces aquí el desafío probablemente sea de estos países que reconocen expresamente estos derechos, la efectividad y sobre todo la aplicación conjunta y sinérgica con los derechos humanos. Esto en el contexto de los países que lo reconocen de manera expresa. Para los que no lo reconocemos, como México, como Costa Rica, nosotros tenemos ahora ese diálogo entre las cortes, entre la Corte Interamericana y nuestras Cortes Supremas de Justicia, como lo sería a través de la aplicación del derecho humano a un ambiente sano bajo esa lógica ecocéntrica que yo les contaba ahora, donde la Corte Interamericana nos dice claramente que se trata que los elementos de la naturaleza son intereses jurídicos en sí mismos y por lo tanto el derecho humano al ambiente tiene como destinatario directo de protección ya no solo a las generaciones futuras, perdón, ya no solo a las generaciones presentes, sino que también a las generaciones futuras. Casos que hemos visto ya en esta línea, en países donde no se reconocen los derechos de la naturaleza de manera expresa, pero cuyas sentencias tutelan de manera directa a la naturaleza, puede ser la Corte Suprema de Justicia de México, en el caso del Parque Ecológico Laguna del Carpintero, ahí la Corte fue muy clara en tutelar, decir que dentro del contenido duro del derecho al ambiente, constitucionalmente y a la luz de la Corte Interamericana, la naturaleza se protege como un bien, como un interés en sí mismo, por su valor intrínseco.
Y recientemente, por ejemplo, en mi país, en noviembre tuvimos un amparo declarado con lugar constitucional por la Sala Constitucional, donde se tuteló de manera directa, con total independencia del ser humano, a las abejas melíferas que estaban en peligro por algunos insecticidas. O más recientemente, ahora, también en noviembre, el caso del león kibú, un león que estaba en un zoológico en mi país, a la cual ya la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia lo declara como ser sintiente basado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, los países que tenemos ese control de convencionalidad, tenemos que sacarle jugo a ese control de convencionalidad, donde ya la Corte Interamericana es la que nos marcó la pauta y somos los aplicadores del derecho, incluyendo por supuesto las cortes y los jueces y los abogados, los que tenemos que seguir esa línea de tutela directa de las especies por razones ecocéntricas, biocéntricas o incluso geocéntricas. Ahora, maestro Mario, la presunción de inocencia o el llamado principio in dubio pro reo como garantía constitucional debe prevalecer frente al también llamado principio in dubio pro natura de un derecho ambiental en favor de la naturaleza? Tenemos que diferenciar claramente la responsabilidad estrictamente penal derivada de los delitos ambientales y la responsabilidad ambiental o responsabilidad por daño ambiental. Cuando en un caso judicial se conoce la responsabilidad estrictamente penal, ahí aplica la presunción de inocencia, el principio in dubio pro reo. Se trata de una responsabilidad subjetiva con la carga, donde la carga de la prueba recae en el acusador y por tanto donde la duda favorece al imputado. Pero cuando estamos hablando de responsabilidad estrictamente ambiental o responsabilidad por daño ambiental, esa responsabilidad es objetiva, es solidaria, aplica la inversión de la carga de la prueba o bien la carga dinámica de la prueba y aplica los principios precautorio e in dubio pro natura. Maestro, nos queda una última pregunta en este último minuto. Le pediríamos que nos brinde una última reflexión sobre esta temática que nos acaba de compartir. Bueno, aquí lo que tenemos que tener claro entonces es que estamos frente a dos tipos de responsabilidades. Una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa es la responsabilidad por daño ambiental. Cuando se discute la responsabilidad penal, en esos casos tenemos que aplicar necesariamente el principio in dubio pro reo, la responsabilidad subjetiva, la carga de la prueba recae en el acusador, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que cuando estamos llevando asuntos de responsabilidad por daño ambiental, ahí el asunto cambia diametralmente. Ahí sí tenemos que aplicar una responsabilidad de carácter objetiva, una responsabilidad solidaria, una inversión de la carga de la prueba y, por supuesto, en esos asuntos la duda favorece al medio ambiente. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Maestro Mario, por favor, reciba nuestros saludos desde Colima, desde México. Agradecemos, en este caso, al maestro Mario Peña Chacón. Recordemos, él es profesor de la Universidad de Costa Rica, también es coordinador de la maestría en Derecho Ambiental y, hay que referirlo, consultor de las Naciones Unidas. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Bárbara. Muchísimas gracias, Enoc. Y espero que me vuelvan a invitar en una futura ocasión. Y aquí, desde Costa Rica, los esperamos pura vida. Gracias, maestro. Pues qué tema tan interesante, Bárbara, y con un invitado que evidentemente conoce este tema y que es una autoridad en la materia. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Continuando con el programa, ahora nos toca saludar a nuestro amigo, el licenciado Francisco Javier Mayoral Flores. Recordemos, él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Bienvenido, maestro. Buenas noches, es un gusto poderle saludar, ¿no? Bárbara, un gusto poder saludar a nuestros radioescuchas. Efectivamente, el programa de hoy seguiremos hablando aquellos cuestionamientos respecto de la propiedad. Particularmente, tocaremos el tema de la propiedad ejidal. Para ello es importante establecer que se le conoce como ejido al grupo de población que son propietarios de tierras que han sido dotadas predominantemente por el Estado. Es decir, el ejido es una institución jurídica que tiene personalidad
y patrimonio propio. En ese sentido, hay que considerar y hay que recordar que la propiedad se deben de distinguir los elementos. La nuda propiedad, aquello que denominamos como ser el propietario o el titular del derecho, y el usufructo, que es la potestad o la facultad de gozar de los frutos que de la propiedad se derivan. Regularmente el usufructo está vinculado con la posesión de la propiedad, que es quien puede hacer uso de esta. Bien, atendiendo los cuestionamientos, señalábamos entonces, viendo los cuestionamientos, señalamos y tendremos que definir qué se entiende por propiedad ejidal. Bueno, hay que considerar que la propiedad ejidal son aquellos bienes muebles, aquellas tierras que fueron dotadas al ejido y que de las cuales tiene la titularidad esta entidad jurídica, moral. Los ejidatarios que son parte de esta institución como tal tienen una participación limitada, es decir, no pueden disponer de los bienes. Lo único que pueden generar los ejidatarios es el uso, goce o disfrute de esos bienes, es decir, se pueden beneficiar de los frutos que cada uno de los bienes les da. Para ello, entonces, estaríamos hablando que las implicaciones que tiene para un ejidatario la propiedad ejidal es únicamente el poder tener para sí un título que se denomina derechos parcelarios. Esos derechos parcelarios es esta asignación de tierra que el ejido le brinda a ese ejidatario, a ese miembro del grupo social o del núcleo poblacional, para que éste pueda generar la actividad, puede ser agraria, puede ser ganadera, le dota de la tierra para que éste pueda generar precisamente los frutos que de esa tierra se deriven. Es decir, que pueda aprovecharse de los beneficios que la porción de tierra, las parcelas que le fueron asignadas, le puedan brindar para satisfacer sus necesidades y las de su familia. En este sentido, el ejidatario lo único que va a tener durante los derechos parcelarios es únicamente la posibilidad de aprovecharse de los beneficios. Si un ejidatario quiere vender o transmitir la propiedad que le fue asignada, es decir, los derechos parcelarios que tiene, pues tendría que dejar de ser ejidatario para poderlo hacer. Y hay dos maneras: una, ceder los derechos a otro ejidatario o un vecindado, y lo otro es adquirir la plena propiedad. Para adquirir la plena propiedad, pues tendría que convertirse en pequeño propietario, y precisamente las tierras serían pequeña propiedad, es decir, ya no serían parte de ese núcleo poblacional. En ambos casos, el ejido tiene que generar un procedimiento en el cual genere ese reconocimiento de transmisión, ya sea de derechos parcelarios o la conversión de una propiedad ejidataria a pequeña propiedad. En este último caso, en donde le brinda a esa persona que se sale como ejidatario, que deja de ser ejidatario, le permite ser un pequeño propietario y le otorga la plena propiedad. Es decir, en esta persona se juntarían aquellos dos elementos que mencionábamos, la nuda propiedad y el usufructo. De igual manera, en el caso de requerir alguna otra información con respecto a estos temas que hemos estado abordando y que seguiremos abordando en los próximos programas, no duden en contactarnos al campus norte de la Universidad de Colima, en nuestras instalaciones de la Facultad de Derecho, o bien vía telefónica al 312-31-610-71, o vía redes sociales, en donde con todo gusto le podremos atender. Que tengan una buena noche. Gracias. Despedimos al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Gracias, licenciado Mayoral, por estar con nosotros en cada programa. Pues el tiempo para este programa se ha agotado, Bárbara. Ha pasado, al menos la percepción es que pasó bastante rápido con esta participación tan importante en un tema de trascendencia como es la materia medioambiental. Así es, y recordemos también a la audiencia que pueden seguir proponiendo nuevas temáticas, incluso invitados para este programa a través de nuestras redes sociales de la Facultad de Derecho de Universo 94.9. Así es, Bárbara, y bueno, vamos a despedir el programa como tradicionalmente lo hacemos, agradeciendo al equipo de producción de la estación Universo FM de la Universidad de Colima por su apoyo y asesoría, así como al equipo de producción
de este programa, el doctor Méndez Rivera, la doctora Jessica Romero, la doctora Yana Sánchez, el licenciado Francisco Mayoral, la licenciada Reina Andrade, la licenciada Alejandra García y por supuesto el licenciado Julio Llédenas. Pero sobre todo agradecemos a nuestro público, a las y los radioescuchas que a lo largo de 3 años han mantenido este programa en su preferencia. Muchas gracias, se despiden en los micrófonos. Bárbara Mancera. Y Enoc Morán. Que pasen ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.